Oye, Fran, tengo una duda para preguntarte. Dime. No me funciona el móvil en la wifi de mi casa. ¿Por qué crees que puede ser? La dirección IP que la tiene estática o por DHCP. En La formato tengo dinámico. por ¿cómo? DHCP. ¿En qué clase? ¿La C, la A, la B? Creo que es clase C, pero lo tendría que mirar en el router. ¿Y las DNS? ¿Has puesto las nuevas de Google, la 8888? No, quizás tenga las de la operadora. ¿Y navega el navegador? ¿Tienes configurado un proxy? ¿Un portal cautivo? No tengo. Tengo una wifi de invitado, un guest access a través de la wifi. No sé si eso podría estar influyendo. ¿Y has mirado si la dirección más de la tarjeta de red está metida en alguna CL del router? No, creo que no lo tengo, pero quizá alguna vez por intentar evitar ataques con Kali, por el tema de las claves WPA2, a lo mejor alguna vez toquete algo y a lo mejor no me funciona. Pues revisa todo eso, porque posiblemente alguna de las cosas que te... Bienvenidos a todos a nuestro segundo programa de nuestro proyecto Tuci Security TV. Yo soy Carlos Barroso. Hoy estamos con Alejandro, un alumno de nuestro ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red en el IES Fernando III de Martos. Y como habéis visto en la introducción, hoy hemos preparado un programa en el que vamos a trabajar o vamos a explicaros cuáles son los principales términos en cuestión informática, en redes, en seguridad, y vamos a intentar pues aclararlos, vamos a intentar explicarlos para que tengáis conocimiento de estos términos, para que no os perdáis y para que tengáis un poco más de cultura digital. Hemos intentado clasificar el programa en distintos apartados, como son informática básica, redes, ataques informáticos y videojuegos. Bienvenidos y espero que os guste. Primero vamos a empezar mencionando algunos de los términos más destacados e importantes en el mundo de la informática, como puede ser el hardware y el software. Se conoce como hardware al total de los elementos materiales tangibles que forman el sistema informático de un ordenador. Esto es un ejemplo de hardware. Esto sería la placa base de un ordenador. ¿Todos los ordenadores tienen placa base, Alejandro? Deberían tenerla. Unas son más completas que otras, porque por ejemplo un sobremesa es más completa, entre comillas, que la de un portátil y es más fácil de manipular. Muy bien. El hardware, como he dicho, se refiere a sus componentes tipo mecánico, electrónico, eléctrico y periférico, sin considerar los programas y otros elementos digitales, como por ejemplo un periférico sería el disco duro, el teclado y el monitor. El término software, que sería lo opuesto al hardware, es la parte lógica del ordenador. El software son los programas de aplicación y los sistemas operativos que permiten que el ordenador pueda desarrollar tareas inteligentes, dirigiendo al hardware con instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas. Dentro del software, otro término relevante es el sistema operativo. Este puede ser definido como un conjunto de programas especialmente hechos para la ejecución de varias tareas en la que sirve de intermediario entre el usuario y el ordenador. Muy bien. Luego, dentro del software, tú también lo sabes, existe también un apartado especial que es el firmware. El firmware, pues cualquier dispositivo electrónico tiene un firmware. Ese firmware es un software que le añade el fabricante para que funcione por defecto y para que funcione nada más arrancarlo. Por ejemplo, en los teléfonos móviles tenemos un ejemplo muy importante de firmware. Todos los teléfonos móviles traen un firmware, el cual nosotros podemos cambiar, actualizar, incluso a veces hackear para que nos permitan hacer cosas que no lo podemos hacer si vienen de casa. En primer lugar, hablaremos de la terminología en redes de Internet, sobre todo de las más conocidas: IP, máscara de red, puerta de enlace, DNS, DHCP. Empezamos con la dirección IP. Las siglas significan Internet Protocol. No existen dispositivos en el mundo que pueda comunicarse con otros sin tener una IP. La dirección IP son nombres numéricos que se asignan a un dispositivo a modo de matrícula para que pueda ser llamado por otro dispositivo. Por ejemplo, la calle donde vive Carlos, la calle donde vivo yo, sería una IP. La máscara de red es un complemento a la dirección IP que hace que nuestro dispositivo funcione correctamente. Todo dispositivo debe tener una dirección IP y máscara para que pueda funcionar bien en la red. Muy bien, pues vamos a ver otra terminología de redes, por ejemplo, la puerta de enlace.
La puerta de enlace en un dispositivo es aquella dirección IP que nos da acceso a Internet en esa red y a ese dispositivo. Es un término muy importante porque si no tenemos una puerta de enlace bien configurada en nuestra casa, no podremos acceder a Internet. Normalmente en la red de nuestra casa la puerta de enlace es el router que la compañía telefónica nos pone en nuestra casa, y esto tiene una dirección IP, como tú has dicho antes, Alejandro, y nuestros dispositivos le tendremos que especificar que la puerta de enlace es la IP de este router para que podamos salir a Internet. Otro de las terminologías muy importantes dentro de redes y que tenemos que manejar en casa para que la red o Internet no funcione bien son las direcciones DNS. Una dirección DNS lo que hace es traducir las páginas web que tecleamos en el navegador, las traduce a dirección IP, que como tú has dicho antes, pues todo el mundo en Internet tiene que tener una dirección IP, una dirección de donde vive. Pues nosotros cuando tecleamos Google en nuestro navegador de Internet, lo que hacen las direcciones DNS es transformar ese Google a la dirección IP, donde están los servidores de Google para que podamos navegar por Internet. Dentro de este apartado hablaremos sobre diferentes términos relacionados con los ataques informáticos, empezando con un término base y el más conocido por la gente, el virus. Un virus es un programa malicioso que se introduce en un ordenador sin permiso, sin conocimiento del usuario, para alterar su funcionamiento y con la finalidad de modificar o dañar el sistema. Por norma general se asocia a un archivo ejecutable, quedando el equipo infectado cuando se abre dicho archivo. En estos últimos meses, en los medios de comunicación se ha oído varios casos de phishing. El phishing es un término informático que se usa en una modalidad de estafa con el objetivo de intentar obtener de un usuario sus datos, claves, cuenta bancaria, número de tarjeta de crédito, identidad, etc., resumiendo todos los datos posibles de esa persona, para luego usarlos de forma fraudulenta. Por ejemplo, en la imagen que hemos visto que nos han puesto los compañeros en pantalla, hemos visto un ejemplo claro de phishing, y es que recibe un correo electrónico como si fuera la agencia tributaria, y no es la agencia tributaria, es un atacante, alguien pues con malas intenciones dentro de las nuevas tecnologías, que lo que está intentando es que pinchemos en ese enlace, nos vayamos a ese enlace, introduzcamos datos reales. Y lo que estamos haciendo, en vez de darle los datos reales a la agencia tributaria, que creemos que estamos en la agencia tributaria, se lo estamos dando a un atacante, ¿vale? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con el tema del phishing, es un ataque que está pues muy de moda. Además, el phishing pues puede producirse de muchas maneras. La falsificación de identidad se puede hacer por correo electrónico, por virus, por teléfono, una ventana emergente que mientras estamos navegando, pero sobre todo el rey es el correo electrónico. Y otro término relacionado con los ataques informáticos es el troyano, un tipo de virus cuyos efectos pueden ser muy peligrosos. Se pueden eliminar ficheros, destruir información de discos duros, son capaces de capturar y reenviar datos confidenciales a otras páginas externas. Hay que tener mucho cuidado con los troyanos. Y también, últimamente, uno de los ataques más importantes es el ransomware. El ransomware es un ataque informático que está dañando a muchísimas empresas en España. Por ejemplo, en la pantalla podemos ver el ejemplo de un ransomware que le atacó a Telefónica, el famoso WannaCry que nos atacó el año pasado. Cuando un ordenador o un sistema informático se ve atacado por ransomware, sus equipos, sus ficheros se quedan encriptados. Están encriptados, no se puede acceder y el atacante nos está pidiendo una recompensa en dinero. Habría que pagar una multa, como un rescate por nuestros datos. Nosotros, en teoría, al atacante le damos un dinero y el atacante nos va a devolver nuestros ficheros, pero no siempre eso está asegurado. No es fiable y hay que estar muy atentos a esta seguridad informática, tanto en casa como en la empresa, para evitar este tipo de ataques o de situaciones indeseables. En primer lugar hablaremos del PIN. El PIN es una herramienta muy importante en cualquier tipo de infraestructura para comprobar el estado de la red y también la actividad de los equipos conectados a ella. Si has profundizado, aunque sea un poco en el mundo de los ordenadores o incluso sueles pasar un tiempo en juegos en línea, el término PIN seguramente te habrá llamado la atención alguna vez. Pues se trata de un sistema que envía un conjunto pequeño de información a máquinas conectadas a una red y calcula el tiempo en microsegundos que tarda en recibir y responder a estas. Así que, cuanto más bajo esté tu tiempo, mayor fluidez y mejor calidad tendrá la conexión. Alejandro, ¿qué crees que te podría pasar en un juego si tienes un ping muy alto? Si tú tienes una conexión, estás jugando un juego y el ping es muy alto. Por ejemplo, en un juego como el FIFA 19 de fútbol. Porque, por ejemplo, tú crees que estás en mitad del campo, pero ya te han metido 3 goles, un gol. Efectivamente, esa es una de las mejores definiciones de ping. Es que la respuesta que nosotros le hacemos a un juego es lenta, con la gente con la que estamos jugando van por delante nuestra. El término del que vamos a hablar es el lag. El significado del lag no es más que un retardo excesivo producido por una telecomunicación en un tiempo real.
El ejemplo sería lo que la acción, mientras estábamos hablando antes del término pin, el lag sería eso, que tenemos lag porque no podemos hacer las acciones que hemos hecho durante el juego. Y eso podría resumir de manera entendible lo que es el lag. Muy bien. Aparte, en términos de juego hoy en día hay algunos términos que son muy importantes que los expliquemos o que lo intentemos dar una definición. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de los micropagos. En el tema de los micropagos hoy en día en los juegos es un aspecto que es muy importante y cual algunos padres están pues ciertamente preocupados por esto. Existen muchísimos juegos online, muchísimos juegos de dispositivos móviles, en los ordenadores, los cuales el juego es relativamente barato, pero luego encontramos que en el desarrollo del juego están continuamente ofreciéndole al usuario muchísimas ofertas, objetos que comprar, son objetos baratos, como hemos visto antes en una captura de pantalla que nos hemos puesto de FIFA 19, por ejemplo, pero que el padre, los responsables, los adultos tienen que tener cierto control de lo que sus hijos están gastando de dinero, porque es muy fácil para cualquier menor, cualquier adolescente, pues poder hacer micropagos en estos juegos y al final pues que nos llegue una factura bastante importante. Muchas veces pues lo que nos hacen es que nos ofrecen una app gratuita para juegos de niños, de adolescentes, niños sobre todo, pero luego dentro de esa app pues empieza a haber una serie de micropagos, de objetos, los cuales pues hay que pagar para obtenerlos y es un problema muy tratado ahora en cuanto a la terminología de los adolescentes, los padres, etcétera. Por ejemplo, una medida para solucionar esto, si eres padre y tienes hijos, casi todas las consolas o dispositivos tienen el modo paternal, que te permite que esa consola o ese dispositivo haga ciertas opciones. Por ejemplo, la compra no podría hacerse. Pero que hay que tener un control, hay que hacer un seguimiento y bueno, pues nosotros también a través de nuestros medios de contacto, nuestras redes sociales, también podemos ayudar a cualquier persona que tenga ciertas dudas o que nos quiera preguntar de este tema. Así que pues nada, acabamos este programa, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido mucho, esperamos como siempre pues en nuestras redes sociales, en nuestra página web, tenemos página web nueva y además como novedad esta semana hemos preparado un cuestionario, un quiz en el cual pues podéis comprobar si habéis adquirido los conocimientos, podéis verlo ahora en pantalla, os lo vamos a poner, un poco 10 preguntas básicas de estos términos para que comprobéis vuestros conocimientos y os invitamos a que visitéis pues nuestra página web que está terminada, está funcionando, así que pues muchas gracias, nos vemos la semana que viene o dentro de 15 días cuando tengamos terminado nuestro próximo programa y un saludo por vernos. Adiós. Hasta luego.